Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva sesión del Circo de Lectura en Prometeo, Divulgación de la Ciencia. Y vamos a discutir esta noche El elegido de los dioses, de Evaristo Galois. Evaristo Galois fue un matemático francés y este libro nos habla, es una biografía novelada, nos habla de cómo fue su adolescencia. Fue un adolescente pues rebelde, contestatario con sus profesores, y era una época en la que los profesores pues tenían muchísima autoridad, y el ser medio engreído, medio insolente, pues le atrajo dificultades. Interesante porque a los 15 años fue cuando empezó a interesarse en las matemáticas, y a los 20 muere. 5 años que sigue las matemáticas, y pues es toda una revolución intelectual. Casi puede decirse que es padre del álgebra moderna, al menos sus teorías ayudaron a desarrollarlo, la teoría de Galois, la teoría de grupos, etcétera. Y pues esto sirva como introducción, y pasemos a sus impresiones. ¿Qué les pareció el libro? La niñez, la adolescencia, no sé. ¿Quién quiere iniciar? Levantó la mano, no vi quién primero, pero la tiene levantada José, Carlos, Edith, y quien quiera iniciar. No, cuidado. Bueno, yo solo rápido quería decir que pues el libro me gustó mucho en general. La verdad es que yo nunca he leído, o sea, no he sido muy de leer biografías o este tipo de libros, pero la verdad es que este libro me sorprendió realmente porque cuando supe que iba a ser una biografía, como que tal vez no tenía tantas ganas de leerlo, pero conforme iba avanzando me di cuenta que no solo era una biografía, ¿no? Que también tenía hasta cierto punto esta parte de novela, te metían la emoción de lo que iba a pasar. Está muy bien escrito, me gustó mucho. Em, Ponen de una forma muy digerible el tipo de matemáticas que Galois investigaba, por decirlo de una forma, y, y me gustó mucho en general. Fue un buen libro y me sorprendió mucho, y está muy recomendado porque pues es muy entretenido leerlo. Es un libro que se presta para entretenerse. Muy bien. Carlos, por favor, y después la compañera Edith. Sí, bueno, el libro está muy bueno, la verdad. No tenía al principio como muchas esperanzas sobre él, pero a partir del tercer capítulo, empezó a captar totalmente mi atención, así, al punto de que no quería dejar de leer. El primero y segundo se me hizo más como de introducción, y bueno, no sé si sea el único, pero como que te ponen un contexto de cómo van sucediendo las cosas al mismo tiempo, y no es como en las clases de historia que nos daban en la primaria o en la secundaria, que era como de, había una parte exclusiva de que hablaba de Napoleón, las conquistas y todo eso, pero no nos damos cuenta que al mismo tiempo de que Napoleón estaba conquistando, había matemáticos, científicos y todo eso descubriendo cada día nuevos argumentos, teorías, teoremas, etcétera, etcétera. Y bueno, sí está muy bueno, y bueno, en cierto punto tal vez algunos de nosotros nos sentimos identificados justamente con Galois, porque sí, era como de llegaba al punto en que tenía una meta, y la descubrió justamente porque lo habían bajado de nivel, que no quería tomar como la clase de retórica, me parece que era, y descubrió su pasión gracias a ese hecho. Entonces, pues, y ya de ahí no pudo parar. Empezó a crear como sus teorías, y todo esto está muy interesante, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Edith, por favor. Sí, yo igual que mis compañeros, pues también considero que el libro es muy digerible. Digo, no ocupa como este, ¿cómo se dice? Las palabras complicadas para no entenderlo. O sea, y también se me hace muy interesante, la verdad, porque sí, hay un momento en la historia en la que ya no sientes que es una biografía, sino sientes que es una historia ya como de ficción, así es como de que, ¿y luego qué pasó? O sea, porque no te crees que todo lo que está pasando el pobrecito Galois sí, realmente sí pasó, y es como muy interesante, y sí, o sea, es un libro que te atrapa al momento que se lo estás leyendo. Entonces, sí, también 100% recomendado. Muy bien, compañero Diego, por favor.
Sí. Y bueno, como todos mis compañeros ya dijeron, me pareció muy divertido, muy interesante y nada pesado. Pero algo que me gustaría como remarcar es que quizá pensaríamos que un matemático o un científico es como más tranquilo, más, bueno, con otro tipo de carácter. Y este Evariste, no, o sea, es como alguien fuera de serie, bueno, en lo personal. Y se notó desde su primer altercado, ¿no? Que tuvo en la escuela, en la que él, a pesar de que tenía las ganas de decir sus pensamientos al profesor, no sé si por miedo a ser expulsado, por regresarse a su escuela, bueno, de la escuela a la casa, no lo hizo. Y cuando suscitó, no sé si más adelante lo vayamos a mencionar, el problema con su padre, en ese momento fue que todo cambió y ya no volvió a quedarse callado y demostró su actitud de rebeldía y de un revolucionario. Claro, claro. Compañera Diana, por favor. Ay, yo sí iba como a desencajar un poco con mis compañeros, porque como una persona que no está inmersa como en mucho conocimiento matemático, sí hay momentos en los que sí me perdía un poquito, o sea, como que me tenía que regresar como una hoja y media y como volver a leerlo, pero a pesar de eso, creo que algo que le ayuda bastante al texto es como este estilo de novela, porque el momento en el que te lo ponen como novela, como que sigues, bueno, yo seguí más como el hilo de la novela y a veces como el tema matemático y aún así te hace entenderlo. Inclusive, bueno, me gustó mucho una parte, ahorita si se puede la comento, pero habla justo de las dudas y como que justo esa parte está como al inicio, pero como alguien que no lo entendía, como que hasta te fomenta la lectura, porque fue como, tranquila, no estás mal, hasta ellos lo dicen, entonces no hay problema. Muy bien. Eso de sentirse identificada siempre es parte importante en la experiencia lectora. Diego, por favor. Sí, bueno, a mí una parte que me llamó muchísimo la atención, justo como decía mi tocayo, es esta parte del desarrollo de personaje que tiene Galván dentro de toda la historia. Porque, pues justo, ¿no? Comienza a ser un chico que, de cierta forma, bueno, en la primera revolución, cuando estaban en el primer colegio real, que él, pues simplemente decidió sentarse porque ya nadie estaba haciendo nada y pues cómo fue metiéndose cada vez más en este papel de este republicano y a tal grado de confrontar, ojo, y bueno, frente a frente a su director. La verdad es que a mí se me hizo una historia muy, muy padre. Por lo mismo, a mí me gustó esa parte, ¿no? Que combinara pues esto de las matemáticas, que fuera explicando un poquito de qué es lo que hacía y al mismo tiempo pues esta novela, ¿no? Cómo se va desarrollando todo y además, la última parte, donde el autor explica qué cosas, bueno, cómo fue que pudo construir este libro, bueno, metiendo pues los datos de cierta forma como fijos que se tenían, pues algunas cartas de las cuales se tiene el documento, alguno que otro aparición de nombres en periódicos, revistas, y pues qué cositas fue de cierta forma intuyendo y pues conectando, a mí se me hizo fascinante que el autor pueda representar una historia real de esta manera. Híjole, quedé fascinado con el libro. Muy bien. Karen, por favor. Sí, igual a mí también me fascina el libro y más porque, no sé, a veces cuando estamos así en clase y nos están enseñando sobre los matemáticos o los científicos, pues es como que él hizo esto, esto y esto y ya. Pero siento que ahondar como un poquito más en la vida de los científicos, pues sí te hace darte cuenta que pues no solamente se la pasaban encerrados, algunos sí, obviamente, pero no todos se la pasaban encerrados nada más, como pues haciendo sus operaciones y así, sino que también, o sea, vivían con el contexto. Igual y es como los científicos que ahorita están como sacando lo del coronavirus y todo ese tipo de cosas, pues viven con el contexto también y saber ese contexto, bueno, en lo personal a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con esa época en Francia. Y entonces leerlo y ver que, wow, o sea, sí había científicos en esa época y ni siquiera te paras a pensar en ellos. Y también me gustó mucho precisamente como no sé cómo, bueno, es que como el desarrollo del personaje, el arco del personaje, no sé cómo expresarlo, pues sí es muy impactante porque es un chico o sea, empieza de 17 años. Entonces sí te quedas así de qué, bueno, por lo menos yo tengo 19 y digo, o sea, ya pasó, hizo muchísimas cosas más de las que yo he hecho ahorita en mi vida. Entonces pues sí te quedas así de wow y le entendió a la geometría leyendo libros muy antiguos y muy confusos. Entonces sí,
me sorprendió el intelecto de este Galois y pues de todo como, de cómo maduró y cómo no lo presentan solamente como un héroe así como, perfecto, sino que también tiene sus defectos y tiene como sus egoísmos por ahí, ¿no? Me fascinó el libro. Claro. Aquí rescato algunas ideas que retomé de sus exposiciones. Am, no sé si llegaron a ver la caricatura. Tenemos como una brecha generacional, pero hay una caricatura que se llama Los cuentos de la calle Broca. Y hay un cuento que dice la historia con H mayúscula y la H con H minúscula. Y habla, por ejemplo, de que la historia con H mayúscula, pues nos habla de estos grandes personajes de los que nos hablan en la academia, Napoleón, Julio César, no sé, las revoluciones y demás. Y los personajes con H minúscula, pues ahí pues ni nos enteramos o no son tan trascendentes. Y el cuento habla de los Tucrú. Aquí pasa algo similar porque Evaristo Galois pues es un grande, es un gigante como una catedral en el mundo de las matemáticas, pero queda opacado pues por Napoleón Bonaparte, casi nada. Bueno, Evaristo nació en 1811, la Revolución Francesa fue 14 de julio de 1789. Ya le había tocado la revolución, no estoy seguro si le tocó parte del terror, de la época del terror, de Robespierre, pero es una época política muy interesante, que él mismo como estudiante se ve inmerso en la política. Esta parte es interesante porque él era republicano. Cuando restauran al siguiente rey, no me acuerdo si es Luis XVII o Luis XVIII, que brevemente puede ser restaurado. Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado en alguna ocasión tener conflictos políticos porque la institución tiene alguna política, la familia tiene alguna otra postura, y eso como jóvenes pues siempre es interesante. No sé si quieren ahí tocar algún punto, sería interesante oírlo. Claro, Edith, por favor. No sé si, bueno, sí tiene que ver, pero no sé si está mucho ligado. Pero en esta parte de las revoluciones, digo, no sé si lo entendí bien, pero me da mucha curiosidad el hecho de que al principio, creo que es en el capítulo 2 cuando empieza a ver como esta revolución, mini revolución en la escuela Legrand escuela. Entonces empieza a ser como esta pequeña revolución de los estudiantes más prestigiados y que creo que Galois estaba involucrado, pero gracias a ciertos acontecimientos él no pudo participar en eso. Entonces fue así como de que en la misma historia te das cuenta de que él dice, tranquilo, en este momento espérate tantito, estás muy joven como para echar a perder aquí toda tu vida. Entonces ya posteriormente, pues ya se involucra más en este tipo de eventos, pero sí, como que sí hubo un momento en el que desde chiquito, desde que empezó a estudiar como esta parte, porque no sé si estoy entendiendo bien, pero creo que lo que él empezaba a estudiar era como todas estas lenguas, por así decir, romance, y luego se dirigió a las matemáticas. Entonces, este hecho es como muy interesante el hecho de que siempre se estuvo involucrando como en esas revueltas por algún acontecimiento, incluso en una escuela en donde creo que no era de su interés, simplemente estuvo ahí, creo que sus padres lo inscribieron ahí. Claro, claro. Sí, Carlos, por favor. Sí, bueno, respecto a lo que decía, era como de, al principio, bueno, previo al suicidio, asesinato de su padre, nunca tuve muy claro qué fue, pero bueno, previo a la muerte de su padre, era como, lo habían educado de cierta forma, siempre se guardaba sus comentarios y todo eso, y en cierto punto, fue como el punto de quiebre, en el cual, dijo, no, ya hasta aquí, yo voy a ser como yo quiero ser, y ahí fue cuando explotó, y que, hacía lo que él quería prácticamente, o sea, por ejemplo, cuando creo que ya estaba en la preparatoria, que a fuerza quería ir a lo que era el problema que estaban teniendo en este punto, de que se estaban uniendo todas las escuelas y todo eso, que él era el más dispuesto, por así decirlo, o sea, se nota como el gran cambio del personaje y bueno,
sí te identificas, especialmente yo digo en este punto en México, porque es como de, el hablar de política, mexicana es como muy controversial, es como de, este presidente ha hecho esto, esto y esto, no, pero no hizo tal, no hizo lo que prometió, entonces, yo digo que es como muy, relacionado, por así decirlo, a lo que vivimos hoy en día, de que cada quien tiene como su opinión y hay gente que está totalmente dispuesta a apoyar a ese presidente o a ese político, que es como de, no me importan las opiniones de los demás, yo pienso esto y es esto y esto y esto y esto. Entonces, pues sí, ese punto como que sí, sí es muy identificable. Muy bien, Karen, por favor. Sí, a mí lo que me fascinó, o lo que, o sea, que me llegó porque dije, wow, me identifico con Galo, fue porque en una escena donde está platicando, creo que con Monsieur Richard, que eran los maestros que más lo apoyaban, y pues Monsieur Richard le está diciendo así como que no, pues bájale 2 rayitas, tranquilo, o sea, todos estamos aquí tranquilos, ¿no? Y él empieza a decirle, es que no puedo creer que un profesor, o sea, como usted, al que admiro y que me ha enseñado muchas cosas, esté tan en desacuerdo con lo que yo pienso. Y que, o sea, que seamos completamente diferentes. Y entonces, o sea, como que yo así lo sentí así como fuerte porque dije, wow, o sea, sí llega un punto en la vida de todos los jóvenes, creo que empiezan a ver como tanto a sus papás como a sus maestros, como cualquier figura de autoridad, y le empiezan a ver así como que, wow, o sea, es un humano también, ¿no? O sea, también tiene sus ideas, también tiene sus errores, pero ¿cómo es posible que no tenga los mismos valores que yo si crecí como alrededor de ellos y así, ¿no? Y entonces, pues sí, sí me sorprendió esa parte y también como que la parte en que ya se vuelve como más revolucionario y ya haciendo más cosas, que siento que al principio solamente era como de hablar y hablar, hablar y así, y ya después de que pasó lo de su papá y que creo que reprobó una materia o algo así, y que en el verano tuvo que salir y conocer como a los amigos estos de Francia y conocía más a los republicanos y ya se pudo como identificar, como que ya tomó más forma su ente revolucionario y pues eso también me gustó bastante. Y una figura rebelde, rebelde en el sentido político, en el sentido académico. Nos relata el libro que cuando quiso entrar, intentó 2 veces se llama al Instituto Politécnico de París y fue bateado, porque en esa época, ahorita, muchos jóvenes quieren entrar a las universidades públicas, sobre todo porque no hay ingresos, ¿no? Para una particular. Y ándale, se topan con pared. El 90% de los que hacen examen para la UNAM son rechazados, por ejemplo. Son unas estadísticas realmente abrumadoras. Y él, en el relato del libro, es muy frustrante ver cómo alguien con genio no pasa la prueba, pero por su carácter, no por falta de capacidad intelectual, sino que era una entrevista. Recuerdo muy vívidamente que el profesor ve que es muy altanero y le dice, oye, pero ¿sabes quién soy? Y Evaristo le dice, ah, sí, he leído algunos de sus trabajos, pero no se preocupe, he leído cosas peores. Decirle eso a alguien que te está evaluando, pues digamos que no es lo políticamente correcto y pues fue bateado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció, por ejemplo, esa parte del genio que contrasta con un carácter muy, muy avinagrado, muy agrio y que se ha hecho, ¿cómo puedo decirlo? Casi como de cajón, ¿no? Para algunas narraciones, algunas series, películas. Me recuerda, no sé, por ejemplo, a Doctor House o a Sheldon Cooper en la teoría del Big Bang, que son genios, se saben que lo son, y su trato social, pues no es muy, muy amable para quien no está en esa condición. Adelante, Edith, por favor. Sí, a mí en lo particular, el capítulo que más me gustó fue el 3 precisamente por esta parte. Incluso hubo un momento en la que yo estaba leyendo este capítulo y de repente aventé el libro porque me desesperé tanto de decir, pero Dios santo, dije, no, no puede ser, ¿por qué lo rechazas simplemente por eso? Es como de que, ok, está bien. O sea, entiendo que como iba a ser, incluso él lo menciona en el libro, estoy preocupado porque es un examen oral. Si hubiera sido escrito fácilmente entro, pero como fue oral, incluso en la descripción que el autor ocupa para describir al evaluador es como muy gracioso. De hecho, yo me estaba riendo en cada descripción y así.
Pero sí, es impresionante cómo es como el contraste que hay entre este tipo de personas con gran intelecto que no sé si yo lo consideraría como altanería, sino como ay, deficiencia social, porque sinceramente no lo hacen con ese sentimiento de herir a la persona, simplemente están externando como esta opinión. Y la verdad es que también en el capítulo 3 está como, se encuentra este profesor que por primera vez él le dice, pues, no, pues mira, te entiendo, porque incluso hay un diálogo cuando él está viendo las matemáticas en el segundo semestre que cursó con este profesor y dijo, es la primera vez que estoy atento a una clase a pesar de que me está dando historia, no matemáticas, me está explicando la historia, ¿sí? Y es como impresionante el hecho de que se siente como aceptado, incluso por este pequeño grado de amabilidad del profesor. Claro. Diego, por favor. Sí, a mí me llama también mucho esta parte, ¿no? Del carácter que al final, pues fue su mismo carácter, ¿no? El que selló su destino a los cortos 20 años. Pero esta parte, ¿no? Que comentan acerca de cómo, bueno, a mí, esa parte en la cual él dice que, eh, pues, se lamenta de que no fuese un examen escrito, pues me llama mucho la atención porque creo que sí contrasta mucho como esa personalidad que de cierta forma pues alguien que era pues, bueno, en el colegio, ¿no? Lo describe, ¿no? Como alguien reservado, bueno, cómo se incluye que en los comentarios que ponen sus profesores acerca de él, que es una persona reservada, que siempre está en lo suyo y que sus mismos compañeros no lo ven como alguien raro, ¿no? Le echan miradas diferentes, pero al mismo tiempo esa persona es capaz de dar un muy buen discurso y pues cómo puede inspirar, ¿no? A tantos otros, en este caso, compañeros republicanos, bueno, fuera de la escuela, claro. Y pues ese contraste que tiene a mí me llama mucho la atención en su personalidad. Creo que es un personaje muy bien estructurado y pues que tenga esa dualidad, ¿no? De ser como tan tímido, de cierta forma, pues creo que lo comenta cuando está hablando con esta Eve, que pues él siempre, sea lo que sea que hacía, pues él trabajaba, de cierta forma, pensaba en sus problemas de matemáticas, pero que al mismo tiempo pues tenga esa virtud de mover tanta gente, yo digo que, wow, quedé muy impresionado. Desde Tales de Mileto, fue un filósofo presocrático griego, se tiene la imagen de que el genio está siempre en la lela, en los cálculos, observando el cielo, qué sé yo, y no atiende a las cuestiones cotidianas. Y aquí vemos las pasiones que tiene, pues normal, pues es una persona que se enamora, que siente pasión política, que tiene el temor de la prisión, porque en esa época era prisión o muerte, estabas contra el rey recién puesto o en la república y eran pues tiempos muy, muy caóticos, muy caóticos. Priscila, por favor. Bueno, yo también concuerdo que en esa parte en la que, bueno, en la segunda entrevista más que nada, en la que le avienta el borrador, ¿no? O sea, porque está, o sea, yo no creo que sea altanero, yo creo que está cansado de que lo subestimen. O sea, mira un chavo de 16 años tratando de explicarles de cómo las ecuaciones, bueno, de grado mayor a 4 pueden ser resueltas por radicales cuando atrás científicos habían dicho que no, o sea, que era imposible resolverlas por radicales. Y que él venga y les diga, no, sí se puede, y que tenga una nueva propuesta para resolverla y que lo subestimen y que realmente lo duden, porque hasta llega a cierto punto en que las personas lo ven como un loco, o sea, que en verdad no tenía acuerdo de lo que estaba hablando. Y yo llegué o sea, estaba leyendo eso y también me enojé, o sea, realmente me enojé muchísimo porque yo también me he llegado a sentir así, de que los profesores no te dan como en cuenta y crees que todo lo que está haciendo es como muy X, muy, no tiene importancia, ¿no? Y siento que a veces sí estaba fastidiado de eso. Por eso como en la segunda entrevista reaccionó de esa forma. Pero yo desde perspectiva siento que tiene todo su derecho. La verdad es que sus profesores decían, como en sus cartas, bueno, donde escribían lo de sus conductas, decía que tenía un genio muy grande, pero que sus conductas eran muy malas. Y yo siento que ellos mismos lo impulsaron a hacer de esa forma, de esas conductas, porque como decía mi compañera, como decía Richard,
él primero se abrió y dijo que era el primer profesor que le gustaba su forma de explicar y que se sentía muy cómodo, ¿no? Y que hasta le reveló lo que estaba trabajando. Entonces, yo creo que fue mucho problema de los profesores en cómo lo trataron, en cómo le hicieron ver que un chico de 16 años jamás podría como dar ese teorema, ¿no? Porque realmente sí es un teorema, lo que realizó y pues yo también me decepcioné muchísimo cuando no entró. Me imagino todas las cosas que pudo haber hecho, ¿no? Él también decía, me imagino con mis compañeros que lo comprenden, que lo entienden y sus profesores. Y pues bueno, una oportunidad perdida, pero supongo que de ahí empezó a aprender un poco más. Pero no sé, yo siento que pudo haber hecho mucho más. Si lo Claro, hubieran escuchado. la injusticia, ¿no? Sentimos como estudiantes cuando el profesor, sobre todo se da mucho en matemáticas o, no sé, en física. Yo he estado de los dos lados, he sido estudiante, he sido profesor. A los profesores no nos gustan los resultados mágicos. Si te dan un problema y respondes a, no sé, 27 newtons, por ejemplo, y a lo mejor es correcto, pero si no hay procedimiento, no podemos ver el razonamiento lógico que hizo el alumno. No sabemos si copió, si habló con el Espíritu Santo y le sopló el conocimiento del mundo. No nos gustan los resultados mágicos, pero es una injusticia, lo he visto también como estudiante, es una injusticia si llegaste al resultado por otro método que no enseñó el profesor, a lo mejor enseñó, no sé, por Gauss-Jordan, por ejemplo. Tú lo resolviste por Gauss-Jordan y te dice, no, yo lo quiero de esta otra forma. Pero ¿de qué? Llegué al resultado. Ahí, por ejemplo, se ve como un poco la injusticia, pero paso la voz a Diana. Dinos, por favor. Yo justo quería hablar del estereotipo de genio, ¿no? Que ya había mencionado, justo como, creo que uno muy actual fue el que mencionaste de Sheldon, porque sí es el estereotipo de genio que todo lo sabe y como que trata como, justo tiene esta disfunción social con las demás personas, ¿no? Pero algo que sí, digo, o sea, a pesar de que pues es muy novélico y tiene que rescatar justo esos estereotipos para mantener firme y tener un personaje complejo, o sea, aún así sigue siendo un estereotipo que sí se da. O sea, yo puedo decir que, o sea, yo no soy fan así de matemáticas y así, pero incluso los chicos que estudian como matemáticas, ingenierías, que digamos, no es por subestimar, pero que no tengan como ese grado de genialidad, aún así cuentan con ciertos estereotipos, con ciertos comportamientos. Entonces yo creo que gran parte de eso es más como lo que decían del reconocimiento, es como, o sea, no sé, o sea, para mí un genio, o sea, no me interesa cómo se comporte, ¿no? Y es justo, a mí también me dio ese coraje por ese lado, ¿no? De, a ver, o sea, no importa que sea como, que no tenga una buena, como, una buena afinidad para desarrollarse socialmente, pero mientras que pueda cumplir con los aspectos teóricos, como que pueda dar solución, que pueda dar esto, pues eso no deja de, eso no lo convierte, o sea, su afinidad social no lo deja de ser un genio, ¿no? Y bueno, a mí eso me dio el coraje, a mí me fue el coraje por ese lado, porque dije, puede ser lo que sea, pero es bueno en lo que hace. Y mientras que sea bueno en lo que hace, pues sale, ¿no? Pero sí, quería hablar del estereotipo de genio. Muy bien. José, por favor. Sí, pues yo lo que quería decir es que, pues a mí me parece muy interesante cómo llegó, o sea, el camino que llevó a Evariste a ser de la forma en la que era y ¿cómo se llama? A ese punto en el que en las entrevistas era contestatario, ¿no? Porque el libro empieza con un personaje que, pues, si bien estaba enojado por algo, no lo externaba. O sea, podía llegar a externarlo, pero no de una forma tan enérgica o contestataria como lo hace ya en la sección final del libro. Me parece muy interesante cómo en esta parte de la genialidad, cómo va evolucionando y cómo va eh, mostrando sus opiniones más que nada porque él siente que sus pasiones son atacadas. Justamente pues la pasión de este personaje comienza en el libro con el álgebra, pero pues más adelante se vuelve a tonos más políticos y pues eso es lo que lo impulsa a tener esas contestaciones, ¿no? Más enérgicas. Me parece muy interesante o sea, cómo a lo largo del libro siempre se tiene muy claro la genialidad de Galois, pero no se externa hasta cierto punto de manera contestataria durante todo el libro.
y creo que es parte de este como estereotipo de genio, como mencionaba, y cómo pues, este genio defiende sus pasiones, defiende en lo que cree, defiende que no lo subestimen por ser joven o por tener ideas que van en contra de los demás. Creo que es justamente esto lo que lleva al personaje a evolucionar de la forma en la que lo hace. Y a mí me parece, no puedo decir que me identifico al 100% con la vida de Galois, pero pues creo que todos aquí hemos sido subestimados en algún punto y como que eso impulsa a más a demostrar que no es cierto, y si eso no se puede, como a romper esa barrera y ser más contestatario, más enérgico, y que muchas veces las figuras de autoridad en una mentalidad pues hasta cierto punto retrógrada puede que lo vean pues mal o que pongan más trabas, ¿no? Pero creo que esto es lo que llevó a este personaje a evolucionar de la forma en la que lo hizo, y es pues un crecimiento muy interesante que se ve a lo largo del libro. Muy bien. Carlos, por favor. Sí, bueno, algo que llegué a ver mucho en la historia, fue como de justamente esa parte de que los subestimaban, y también en el otro extremo, o sea, los mayores los subestimaban, y las personas de su edad eran muy pocas las que lo admiraban, y más bien eran que lo veía como con envidia o celos, por así decirlo. Varias partes del libro se logra apreciar eso. Entonces, yo creo que sí es como algo, en cierto punto típico, por la parte de que los profesores piensan que no, ¿cómo decirlo? Como que piensan que no es la gran cosa, por así decirlo, los subestimaban todo el tiempo, y veían como todas sus pasiones, e incluso llegó el punto, creo que fue en la parte de la muerte del padre, que incluso le enseñaron una revista o un artículo en el que le decían, este científico ya probó de que no se puede resolver ecuaciones a partir del quinto grado por tal método. Entonces ahí era como que él, en vez de tomarlo como mal, fue como, no quieres ver cómo no. Entonces lo tomó como una, no sé cuál sea la palabra, pero lo tomó como para decir, yo voy a demostrar que sí se puede. Es, igual está la parte de las entrevistas, que hasta cierto punto siento como que el entrevistador en la segunda entrevista, me parece que fue, porque la primera no nos la cuentan, creo, porque fue que no la pasó, la reprobó. La segunda, en la que pone como todo un teorema de A1, N-1, quién sabe qué tanto, pero como que lo tomaba como tonto el entrevistador, y era como, a ver, sígueme explicando, y llegó el punto en el que dijo, o sea, me está subestimando de más, ya me tiene harto, y ya fue el punto en el que explotó, y fue como de, ni modo, con la pena quiero entrar al Politécnico, pero no puedo soportar estas actitudes, y pues ahí ya va y le avienta el borrador, la esponja, creo que decía. Y bueno, por parte de los compañeros era como de siempre, también en parte lo subestimaban y en parte le tenían envidia, porque en la primera escuela, siempre como que, siempre que él hablaba o participaba en cierto punto, era como que todo lo volteaban a ver, era como de, osh, ya está hablando otra vez. Y en el otro colegio era como que lo subestimaban también, porque me acuerdo que en la parte de que querían salir en la primera revolución, era como de, parte querían a Evariste, otra parte querían como a, no me acuerdo el nombre, era Choc o algo así, Shorm, no me acuerdo, pero al final fue como de que terminaron descartando a al personaje principal, y prefirieron irse con el segundo, siendo que después el segundo aceptó las órdenes del director de no salir, y eh, eh, pues todos terminaron siguiéndolo, y el único que seguía intentando ir a pelear por Francia era pues nuestro personaje. Claro, aquí se ha mencionado en varias ocasiones términos como desarrollo de personaje, arco, etcétera.
Aquí recordar que pues fue un hombre real que existió en la historia, digamos, no es tanto un desarrollo de un personaje ficticio, pero también quisiera recalcar con una frase, se tenía muy en boga en tiempos de la Revolución, yo lo leí en crónicas de ese tiempo, de la Revolución Mexicana, quiero yo decir, donde las madres mexicanas no confiaban demasiado en la educación y era muy común que presionaran a sus hijos o los bendicieran diciéndole, ay, mijito, suerte te dé Dios, que inteligencia no hace falta. Y aquí lo quiero enmarcar en este sentido de Boris Togolova, porque él manda trabajos a la academia para que sean publicados y sufre pues la mala suerte. Ahí relata que estos textos académicos los revisan pares y, y a él le tocaba la mala suerte que el escrito llegó a un matemático que ya era algo anciano, que ya estaba enfermo, dejó ahí el borrador ahí medio olvidado, se enfermó y lo murió. Fíjate, le llovía sobre mojado. Nos relata el libro 2 o 3 ocasiones que pasaron cosas similares y vamos a pasar a la parte interesante, más, digamos, dramática, porque se ve envuelto en un drama amoroso, por decirlo de alguna manera. Además de que lo batea la chica, el pretendiente de esa chica lo reta a un duelo y él sabía que llevaba las de perder, porque el que lo retó era teniente del ejército, o capitán, no estoy seguro, pero bueno, tenía un grado jerárquico en el ejército, sabía usar las armas, y él no, llevaba todas las de perder, y esa noche escribe 3 cartas, una a su madre, y una a su amigo y una a su hermano. A la del amigo y el hermano, además de despedirse y decir que no culpen al teniente y demás, les dice, les dejo aquí estas teorías que he estado desarrollando. Si ven que las pueden publicar, si valen la pena y demás, háganlo. Y pues ya espero que mi patria no me reconoció en vida, espero que lo haga en muerte. Y increíble, increíble, porque digamos que en 5 años solo nos sobreviven esos escritos, los que dejó en las cartas, no nos sobrevive nada más. Y eso revolucionó las matemáticas. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Diego, por favor. Bueno, primero, lo que a mí me sorprendió mucho fue el cómo primero llegó a conocer a esta chica, que empezó todo porque él hizo un brindis en contra del rey. Y eso después lo lleva a que lo arresten, sale libre, lo vuelvan a arrestar, pasa 8 meses en la cárcel, de los cuales realmente no tenía que pasar tanto. Y después, ya que él estaba súper deprimido, súper cansado, ya no quería vivir prácticamente, se apiadan de él de cierta manera y le dicen, ¿sabes qué? Ya te vamos a sacar de esta cárcel y te vamos a llevar a otro lugar más tranquilo, donde me tienes que dar tu palabra de que no vas a intentar escapar. Y ahí conoce a otro chico que a su perspectiva, bueno, unos meses antes, bajo su perspectiva de republicano, dice que él incluso habría matado porque el otro chico era rico, muy guapo, y entonces era como todo lo contrario a él, no todo lo contrario a sus ideales, pero ya lo empieza a conocer más y como de cierta manera lo acepta. Y, y bueno, es en ese punto en el que este chico siempre lo iban a visitar, bueno, lo iba a visitar una chica y en una ocasión lo visitan dos y Evariste se interesa mucho por una chica de cabello negro, con ojos negros igual, pero a diferencia de la otra, le parecía muy hermosa. Entonces, como él no había tenido ningún tipo de relación amorosa, no sabía cómo acercarse a ella y se intenta acercar primero a su compañero y no sabía cómo hacerlo, pero él es el que toma la iniciativa y le dice, no, es que ella fue a verte a ti. Y entonces ya dice, pero si me lo permites, te lo voy a presentar, pero no la conozco de nada, es como bajo tu responsabilidad. Y entonces ya es cuando él empieza y todo eso, y a mí me pareció interesante como un muchacho, que a pesar de ser un genio, a pesar de tener tanta carrera, tanto política, tanto en sus matemáticas, tenía como este problema social que en un principio quizá no parecía tan importante,
ya después él quizás se arrepintió un poco de no saber cómo tratarla, ¿no? Correcto. Muy bien, Priscila, por favor. Bueno, yo, o sea, voy a hablar un poco más sobre los escritos. O sea, yo cuando empecé a leer el libro no tenía ni idea de quién era Evariste, o sea, jamás lo había escuchado en mi vida. Y conforme fui leyendo el libro, o sea, te sacan nombres de matemáticos muy reconocidos y de que usamos, bueno, que usamos todos sus métodos en la prepa, que es como Euler, Lagrange y personas así. Y yo siento que Galo, bueno, el trabajo que hizo Evariste puede haber llegado a mucho más. O sea, en su momento, si le hubieran dado la oportunidad, siento que hubiera llegado a mucho más. Siento que lo hubieran mejorado muchísimo más que los métodos que vemos como ahorita de Euler y, bueno, Runge-Kute es otro para resolver ecuaciones. Y yo siento que si le hubieran dado la oportunidad, si en verdad no se hubieran perdido sus monografías y sus trabajos, siento que ahorita mm, sería un método que usaríamos mucho más que esos, porque claramente se ve la pasión y la pasión que le tenía a las matemáticas, ¿no? Desde que cómo empezó a leer el libro de geometría, creo que era, cómo las fórmulas las soñaba, cerraba los ojos y veía las figuras. Entonces, yo considero que todavía siento que se puede dar más reconocimiento porque hizo un trabajo muy, muy, muy bueno. O sea, la verdad, yo también a mis 20 años digo, yo jamás podría llegar a hacer esto. O sea, lo que él hizo. Entonces, creo que se merece más reconocimiento. Y bueno, yo siento que por la parte de la chica, o sea, lo que pasó con él y que falleció en el duelo de honor, bueno, no falleció, pero fue causa de que falleció el duelo de honor. La verdad siento que fue mucho que estaba desesperado, ¿no? Estaba desesperado a ser amado. Y él mismo lo dice, o sea, él ya quería ser amado y conocer el amor. Entonces creo que si se hubiera, si se hubiera tomado el tiempo de conocer más a la persona, no hubiera pasado lo que pasó. Ahí, interesante, porque muere a los 20 años. ¿Qué habría hecho, qué descubrimientos, qué aporte a las matemáticas si hubiera llegado a los 50 años, por ejemplo, a los 40 o no sé? La esperanza de vida también era poca en esa época, pero murió muy, muy joven. Todo lo que nos perdimos, en fin. Karen, por favor. Sí, bueno, yo también coincido con esta Priscila, porque sí también me frustró cuando dije, no, ya se clavó, que no se clave, porque aquí huele a gato encerrado. Pero bueno, siento también que pues se encariñó demasiado con la chica y confió también en el otro amigo, aunque no tuvieran los mismos ideales, precisamente porque ya estaba un poquito desgastado de estar en prisión, de que le hayan rechazado sus monografías, o sea, todo le iba mal, todo le iba mal. Y ya cuando empieza como a tener como, bueno, este no me rechazó por ser completamente republicano, porque eso era lo que yo notaba cada vez que se presentaba con una persona, soy republicano, y para que o sea, no perdamos el tiempo y luego reconozcas lo que soy, ¿no? Y cuando conocí a este amigo, pues le dijo, soy republicano, y él se quedó así como que, pues bien, o sea, yo no soy, y de hecho soy como lo contrario a todo eso, pero pues te respeto. Y entonces siento que también se aprovechó, o sea, se aprovechó de eso, porque creo que mencionan que, o dan a entender que fue todo como ¿cómo se dice? Un engaño, todo planeado para matarlo, porque al final lo traicionan bien feo. Y entonces siento que también tiene que ver con esta parte, no diría como escasez de habilidad social que tiene Barista para reconocer cuando lo están engañando, porque siempre, o sea, desde el principio como que él decía, el problema no es el sistema, perdón, el problema es el sistema, no estoy en contra de los individuos, o sea, no me caes mal tú por ser no sé, por ser religioso, por estar como con los de la Sociedad de San Simón o su mejor amigo, que no era como idénticamente a él, pero pues te respeto y pues está bien, ¿no? Y entonces siento que también esa parte de su personalidad lo llevó a confiar demasiado en la gente y más lo desgastado que ya estaba con toda su situación de su vida. Siento que ahí fue cuando, y apenas tenía 20 años, digo, wow, sí se desgastó mucho este bariste a tan poca edad y pues qué lamentable que no lo hayan dejado como enfocarse simplemente en sus matemáticas, porque su contexto pues era un contexto precario, un contexto donde no había derechos humanos ni no había nada, y entonces pues sí, está bastante triste eso. Muy bien, aquí antes de pasarles la palabra, quisiera que habláramos pues de su obra.
Él habla básicamente de ecuaciones. Pues una ecuación es una igualdad, es un polinomio, es igual a cero. Y pues ya se sabía las ecuaciones de primer grado, las de segundo grado, ya había fórmulas para resolverla, incluso bueno, en la de primer grado pues es x igual a menos b entre a. La otra, es curioso la de segundo grado, porque pues la hemos arrastrado toda la vida, al menos desde la secundaria. No sé si todavía le digan igual. Cuando yo era estudiante, por alguna extraña razón, le llamaban la chicharronera, efectivamente. Efectivamente, la chicharronera. Yo nunca me enteré por qué le llamaban así, pero toda la vida así la he conocido. X igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre el doble a. Toda la vida hemos arrastrado esa y nos hizo sufrir poco más, depende de qué tan talentosos hayan sido. Pero el problema está para las de quinto grado. Sí hay para las de tercero, para las de cuarto. Ya había un matemático, o sea, ay, se me barrió ahorita el nombre, un matemático joven también de 17 años, alemán, que demostró matemáticamente que no puede haber una fórmula para las de quinto grado, pero Evaristo, que llegó a la misma conclusión por otros métodos, pero hizo más, porque él da las fórmulas para decir que no se puede hacer una fórmula general, pero sí hay ecuaciones en las que sí se puede hacer fórmulas y otras en las que no, y da un método para saber en cuáles se pueden desarrollar. Esto es realmente una cosa bárbara. Yo estudié física en el Politécnico, la licenciatura quiero decir, y eh, es de las pocas materias, creo que solo había una que llevaba el nombre de la persona, el nombre propio, y era la de él, teoría de Galois. Realmente impresionante. Si quieren, en estas conclusiones que ya estamos por terminar, de su obra matemática, por favor, Diego. Pues justo como lo comentan, yo creo que al final, pues todo este impacto me llama mucho la atención como en el libro, cuando él se entera que cuál es su destino, él toma inmediatamente ese tiempo para escribir y desarrollar todo lo que tenía en mente, ¿no? Y pensar que, pues, que cuántos, casi 200 años después, seguimos viviendo bajo la influencia que tuvo todo este trabajo. Por ejemplo, hoy día, bueno, podemos ver su trabajo aplicado en navegaciones por satélite, pues sí, muchas cositas del estilo. Y bueno, además de, como tal, pues teorías de cuerpos, de grupos, y que en general todo esto pueda salir de un personaje a sus 20 años en ese contexto, yo creo que la verdad es un hombre muy admirable que, pues bueno, creo que por su obra, híjole, qué fascinante poder conocerlo más a fondo. Muy bien. Carlos, por favor. Sí, bueno, hablando ya como conclusión de su obra, bueno, me parece como muy interesante como como ya iban diciendo, en 5 años logró desarrollar lo que sería lo que es la aritmética, o no me acuerdo que había dicho que iba a ser el padre de una sección de las matemáticas modernas. Y bueno, o sea, si no lo fue, pues él dio paso a, porque sí, como dicen, ya se utilizan estos términos que él sacó, y a sus 20 años, o sea, como ya dijo previamente, cómo habría sido si hubiera vivido hasta sus 60, 75 años, prácticamente serían términos muy avanzados probablemente, y gracias a esos términos podríamos estar más avanzados en tecnología, matemáticas, temas de escuela, y a lo mejor gracias a sus obras se hubieran
incluso expandido más las matemáticas actuales, las matemáticas modernas, para crear pues, lo necesario para seguir mejorando como humanidad. Entonces, pues sí, es como un pilar muy importante. Y pues fue una lástima que se dejó llevar por una chava y pues ya, ahí todo valió. Claro, aquí quisiera también poner el punto sobre cómo un libro transformó, cambió su vida. Un libro podría parecer ahí medio inocuo. Si mal no recuerdo, creo que fue Geometría, los elementos de Euclides. Yo lo tengo por aquí, sí, lo tengo en Gredos, que lo publicó en 2 tomos. Y no sé si tienen la curiosidad, pues, de leerlo, porque lo marcó a él de tal manera que por morbo, ¿no? Igual podrían decir ustedes, ay, pues voy a leer el libro a ver porque él, les insisto, hasta los 15 años conoció las matemáticas, antes como que le daba igual, estudiaba otras cosas, griego, latín, etcétera, etcétera. Eh, muy interesante. Y la época, pues, muy caótica, pero insisto, un libro puede marcar. Y el contexto político es muy importante. Recordé ahorita, eh, no sé si se acuerdan todavía, en la campaña todavía era candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto, y en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, era una pregunta regalada porque era un reportero extranjero, o sea, nada más de regalo, pues no tenía jiribilla política. Le pregunta, oiga, hay 3 libros que le marcaron, y él pudo haber dicho cualquier cosa, ¿no? Pudo haber dicho El Quijote, y no le iban a preguntar, oye, ¿por qué El Quijote? A ver, es un libro metadiegético, díganos el análisis histórico de la obra. O sea, pues era una pregunta de regalo. Y trastabilló, pero interesante el ver cómo un libro puede marcarte para bien o para mal, ¿no? En estos casos. Sus comentarios de conclusión, por favor. José, por favor. Yo rápido solo quería mencionar, pues de nuevo, lo interesante que es un libro, que es que un libro haya marcado la vida de una persona, porque digo, cualquier persona puede ser impactada por un libro, pero como del simple hecho de leerlo derivó una pasión, y todo lo que derivó de esa pasión, todos los avances que él generó, me parecen muy interesantes. El libro, pues finalmente está contado de una manera muy increíble. Y es muy interesante conocer la vida de un personaje histórico en el área de las matemáticas, y es muy interesante entender cómo no eran todo números en la vida de este tipo de personas. Vivían en una época muy distinta a en la que estamos actualmente, y pues finalmente eso ayudaba o evitaba que avanzaran en ciertos aspectos, ¿no? Es muy interesante saber cómo hasta cierto punto la política impactó en las matemáticas, y es algo que el libro te deja muy claro, que siempre hay un contexto, siempre hay algo más que está pasando, y que pues estas cosas siguen siendo parte de la vida de una persona y siguen aportando a su cerebro, que finalmente fue lo que generó todo este tipo de avances, y es muy interesante. Claro. ¿Alguien más, por favor? Bueno, yo nada más quería comentar todo el hecho de lo del libro, que detona como este interés en las personas. Yo quiero verlo, lo que le pasó a Galoy, es que yo lo veo como que la geometría fue el detonante, sí, pero me encanta porque hay una parte en el libro en el que dice, la geometría para mí es como muy linda, muy limpia, es muy sistemática, me encanta, pero de repente dice, pero las ecuaciones son como así como algo todo totalmente desordenado, totalmente opuesto a la geometría. Pero esta cosa de que como que le impacientaba de poderlo lograr como transformar a la geometría, de que fuera tan simple como ella, pues fue como la chispita que dijo, quiero inventar, bueno, quiero hacer algo para que sea más simple para las personas o revolucionar. Entonces sí, eso también es muy, me encantó.
Muy bien. Terminaría yo, digamos, concluyendo en que un individuo puede cambiar o puede ir modificando a su sociedad, pero está íntimamente condicionado por esta. Eh, y grandes terremotos intelectuales en la época, en la Revolución Francesa, se da la caída de la monarquía, no es poca cosa. Toda Europa era con ese sistema político. A partir de la Revolución Francesa sale la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Salen una serie de instituciones, de ideas democráticas. Esta idea, los dos bandos, o eres monárquico, quieres apoyar a la monarquía de los Borbón, o quieres ser republicano. Luego ya no le tocó a él, pero seguía el dilema en el sentido de que o eres republicano o apoyas a Napoleón como emperador, casi nada. Es una política también pues muy contrastante. Y las ideas en su radicalización, en la Revolución Francesa se trata de llevar a la razón al poder en las políticas públicas en detrimento de la Iglesia Católica. Recordarán ustedes que en la Revolución Francesa y durante la época del terror fueron corridos todos las cofradías religiosas, monjes, sacerdotes, monjas, etc. Incluso se cambió el calendario. Cuando toma el poder Napoleón, de hecho hay un libro de Marx que así se llama, el 18 de Brumario, porque en lugar de tener el calendario juliano, el calendario, el santoral, pues, cambian hasta eso. Es realmente un siglo muy interesante de ideas y que afectó a muchos científicos para bien y para mal. Veíamos en la sesión pasada con el libro que fue La búsqueda de los elementos. En la Revolución Francesa guillotinaron ay, ¿cómo se llama este químico? Lavoisier. Lavoisier, que lo recordarán por sus clases de secundaria, se ve el principio de que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Eh, y él se ve envuelto en estas revueltas políticas. Era aristócrata, lo llevan a la guillotina y le dice al soldado que se lo lleva, le dice, oye, pero pues es que soy científico, he desarrollado aportes a la humanidad. Y le dice el soldado, no, la República no necesita científicos. Llegan a escribir en el periódico, en un periódico de la época, de que tomó 5 minutos cortar la cabeza de Lavoisier. A Francia le iba a tomar 100 años, por lo menos, desarrollar otra cabeza de su ingenio. Y más o menos una tragedia similar pasa con Evaristo Galois. Las circunstancias lo envuelven y muere muy joven. Les agradezco a todos por su asistencia, por la lectura. Les decía yo que uno podría suponer, podría tener el prejuicio de que, pues es un matemático, ha de haber tenido una vida bien aburrida. Y no, realmente tuvo una vida muy apasionante, pues muy llena de emociones, toda una montaña rusa. Asombrosamente es algo desconocido, al menos yo nunca me he enterado que hayan hecho una película de su vida, pero valdría la pena, está muy interesante, creo que podría desarrollarse algo en ese sentido. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Vamos a hablar del libro El mono obeso. Los vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.